Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes 16 de julio. Estamos en la 7ª semana de la estancia y hoy os tengo que contar, lo primero, contaros que obviamente Raquel volvió encantada de la vida y feliz y dichosa de su summer camp. Entonces, claro, todos los miedos son tuyos y son libres y son míos y vienen de tu experiencia anterior, pero le ha ido muy bien. Entonces, muy bien, muy contento. Hoy he aprendido varias cosas. Hoy he estado en una reunión rápida, he estado en varias reuniones. En una de ellas, y no creo que... ¿os acordáis esa sensación que tuve cuando os estaba hablando de LED Media? De que el discurso feliz y encantado de haberse conocido de las tecnologías no es el hegemónico. Hay otros mundos, pero están en este. También hay otros mundos en donde la gente está súper encantada de conocerse y súper encantada de hacer un discurso de educación al margen de la educación. Y en donde pedagogía se confunde con teaching y además sin dolor alguno. Y donde se hacen asunciones sobre cómo aprende la gente y cómo son las escuelas, que a mi gusto son bastante gratuitas. Efectivamente, a nosotros en pedagogía, a nosotros en tecnología educativa nos falta leer muchísimo y aprender muchas cosas buenas de los computer science, pero hay una banda de computer science, hay un grupo de computer science al que le falta mucha pedagogía y el problema en parte es nuestro, porque hemos sabido comunicarla fatal, y en parte es un problema también de paradigma y es un problema de ciencia y es un problema de lo que el mundo considera la ciencia y de cómo nosotros, por nuestros propios complejos en social sciences, por nuestros propios complejos en ciencias sociales, hemos intentado imitar los paradigmas de las ciencias puras y entonces hemos estirado el paradigma y hemos estirado las metodologías a puntos, yo creo que irracionales y poco irracionales desde el punto de vista de la ciencia social. Y hoy estaba leyendo además un paper de Kimmons sobre los paradigmas y era muy interesante por esa necesidad de dejémonos de, hay que pensar en el paradigma, de hay que ser serios pensando en cuál es la naturaleza de las cosas, porque además seguramente si fuéramos más serios pensando en la naturaleza de las cosas, podríamos ser mejores haciendo las ciencias sociales, haciendo educación y hablando de educación. Pero también es verdad que no es que adherirse a un paradigma no significa ser de una religión ni convertirte en otra persona, y no significa que todo tenga que ser por ahí. Es algo que eso de la fluidez entre paradigmas y de la fluidez ontológica de la que se habla, yo creo que es interesante. Es muy interesante porque hablamos de cosas complejas y de cosas que cambian contextualmente muchísimo. Entonces hoy estaba pensando en ello y hoy estaba oyendo en una de las reuniones en las que he estado, se ha hablado de algunas conferencias plenarias y algunas comunicaciones de algunos congresos aquí en Estados Unidos y ha sido muy interesante oírlas. Hay cosas que hay que revisar y hay cosas que hay que ver porque hay estudios muy interesantes, sobre todo por ver la metodología. Pero desde el punto de vista conceptual y de fondo, a mí se me queda corto. Se me queda corto seguramente porque tenemos visiones completamente contradictorias o completamente diferentes de lo que es la realidad de la educación. Y seguramente viene dado de algo que oí de alguien aquí en Berkeley, que es muy concreto, y es que los computer science parten de una realidad binaria y sobre ella construyen todos ceros y unos, y sobre ello van construyendo y construyen lo que les da la gana. Entonces la visión de la inferencia de contextos complejos pues es totalmente poco evidencialista y no les da las resoluciones que necesitan ver. No todos los computer science son iguales, conozco de muchos distintos palos y de muchas distintas vertientes, pero hay un palo que es ese. Entonces ha sido interesante por lo mucho que hay por aprender y por lo mucho que me queda por aprender, y cuando ves agujeros en lo que sabes y en lo que otros sabes lo que te falta por leer o una parte de lo que te falta por leer. Eso ha sido todo. Buenas noches. Hasta mañana.